Eisha peina coina na ame ayumahina aweruma de venían de programa mi pen de programa entero vete va no vaquera vaca ajatorado hermano fuera Benagiru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy de Peina van a ayudar son baretepe hay meo mapenendi ambos asabe me pedía abrazo rompe espalda a peisa Yajarei ese edición número 503 de Ajatorado hermano fuera Juan capítulo 18 verso 28 tenon de otonamir que espera beishajina buyeque entero beteba pepe me reya pisacabe beisha vei mamá tapisa fuera quina como sarambia peñan envia comio parpiete redes sociales jare taba Paraguay y después beja teta ambueres abei beisha ñane aguilu pastor Sergio ve na pebeina ya de Kojimono cuánto estudio ya jupi y más ya jao vende hoy estaba pastor Sergio va poner el reino gotipoña. Bueno, o sea, mi uñan de mensajito y cuera. Oye, Yurero, uñan de la estudio, ese hermano querido. Ya le había pedido abundante, ya esa ya cumplí pago Andy. Bien especificado, oye, Yurero, mitad me la vende pedido a mí porque, pues, amante ser directo hasta el grano, se digo, hijo, ua semilla. Ya cumplí para que estaban en 10. De a poco se hago angareco pendiente y esa mi cuespete a ver como 5, 6, 7 audio a ver pendiente de enviar a Gina ha pedido a ver ya de diferentes estudios pues te dije la ya enviar más Gina cotidia entre cueje bueno estudia celo y taina Amangue Javiru IP más la temperatura buena. Bueno, más 595985162 la primero internet vengo que anie puede putila sepa enviar tan de personal vengo lo mismo de recibir no hay por problema. Pues el año de tío cuando y la internet vengo ango lo mitad yure esa antes puede llevarle se para la oruca mi han wala ni betu ibu upanya me oí para siempre aparte y la línea tío peaco personal wina la se amba po línea personal hina vea la de con WhatsApp no hay por problema lo mismo tengo más de la los mismos tengo en bachetan de la estudio mía enviatan de la audio mía bueno es a mí otro para ya especificar en llamada sí llamada ella pota llamada y puruta donde saldo genduta puede ser línea personal viareco donde ella pota ser línea activa es decir es que para tengo la importante para buscar la WhatsApp ahorita usted ya y gusto ve porque pejendu también muy chica vende familia vende mi joven de escuela copillagua entonces se ha enviado también a la estudio pues vende muy gires hendu cayujabe pues arecueca hija tora y botas en la lomita ahí bota ya actualizamos nea sí, algunos no recuerdan la WhatsApp, uno ni monguetal, uno dija se bota ver con la WhatsApp. Le estoy hablando con mucho respeto a lo de la vieja guardia. O sea, pisarle callacuera, entonces vengo de familia cuando maneja tan de pues son de genduta la en de predicación fuera, en de estudio. Me buscaban de maugado porque y tú a una año mongueta algunos días no interesa y te hizo son personas ya que están de la vieja guardia y una maneja y no sé la umía y la pilla y catuve llevarle mi pues fuera de familia todo muy me la WhatsApp pues a veces envía pacheta me la estudio y escuela en forma personal o si no a tu y tú y que la grupo pues a veces en tu casa me de familia este día potado. Bueno, voy a agradecer ahí la llamada. Añadiré algunos días estaban en mongueta porque están entender pasé una bebé y tú y ve ahí, a ver que tú pe guayna no está.
pega con beca tupe guayna, pega con da ahí la oye entrevera paite uno va a entenderse porque están hoy cuando sea ella amaba el asunto y tu v ya la icatumiago ya explicar ya pero ella gunda y wasai se botado reco bota pe muy cala wasar bueno. Otras cosas Dios inara la puta si a ver ya reco ko angan ko me la pinta vea ko Juan uno la ñeñe por un yihan imagínese ko anga ya sapukumo pues o por ejemplo ya repaso peña de ya me más Juan capítulo 3 versión maraina sí ya roja sapuku ya ñe por pucuete ima bueno Daipori Juan uno estudio grupo pues un Daipori Juan Trever ni Mejina Guanga para la oña hina tinita pisamos una pesaña hina sí 1 2 3 grupos y vino hina la wea usted continúa a ser un mande pero grupo de Juan capítulo 1 no hay todavía Caija Tora bueno en Imagina YouTube a ver Pastor Sergio opina y formal vaya opina video de estudios ya do uy la saldo a nivel que ya di YouTube ñe Caija Tora Mateo dice Betita Pisase no hay curije yo muy estudios bíblicos ausente ahí super lo mismo UPB ya iga tu manejo en duina de audio cuera mi arebe guarema bueno llame YouTube Facebook llame a esa na pb Telegram Betita Pisa Robadín o Mozambita audio ina bueno más 595-985-162-975 y en la mitad siempre ya coñan de ayuno, vigilia, oración, consejería hoy sí tapizado hoy que la grupo vecina o gentuñan de estudios cuera interesados oye muy en contacto a ñasuma ya recoñan la grupo de estudio ahí ahora coti requisito y la y respetable todos los grupos por recoger requisito a cotir requisito hija de utamo puede aceptar y que estudiar sobre y ella estudiar güey ella pepe ya por paitelan de preguntas respuestas ere año ya por ella va apoyo un 10 junto paite a pesar de ella imagina este grupo de agradecer a mi tapizacuera hermano cuera a oyente se agrega en el grupo y que tu jabe aguanta jabe la teléfono mía imagina la grupo algunos ya se imagina porque no oye trabaja para este manchila ese teléfono entonces hace a mi antiguo veo mi grupo ya iba a leve maña o iba a entender mía hombo en esa guave entonces se hace mi grupo y hay que llamar otro grupo para jugar entonces agradecer a la invitación algunos días y mí un tiempo y a estudiar la casa PB o aceptaron y que algunos aceptaron Utacho de escuela y ya japonés de ser tranquilo pero cuando veo que hay disputa ahorita división mía entonces ya apartando pero hija ya no la otro día se mía aparte y ya ayuda bueno pero ya no más de hoy y me 18 28 digo llegué de Cuanga 18 28 bueno ya el código uñe por anduina verso 28 ¿qué era el pretorio y por qué los judíos no querían entrar en ese lugar? Bueno, ¿qué era el pretorio? ¿Por qué los judíos no querían entrar en ese lugar? Porque habla de una impureza. Bueno, hay que entender que apenas se refiere a pecados y nada. Aunque ellos se creían perfectos allá, pero no está acá en este caso no habla de
No, a niña confundir la impureza con pecado. Ritualmente impuro sí, porque recuerdan ya le mismo oigo veina. 18 18:28. Ahí en Reina Valera ahí aparece la palabra contaminarse. Y en peangon de Isei que es cuera hoy que no upebe o pecata o algo no. El pecado es violación de la ley. Y a mí a veces llevaron al Mesías de casa de Caifás al pretorio. Bueno, la pretorio era un lugar donde hay un tribunal romano. Andas ahí dentro de, no pertenece a cualquier pretorio, ahí vete en lugar o gobernajape con judío fuera ahí, ni venye confundir. Quizá pare la pregunta. Este pretorio es el lugar donde gobiernan los romanos, pero ya por el juicio de Pilatos y la Oguapía. Oye, eso es la pretorio. Ahí upea el sitio o ya por haber juicio los judíos ni pertenecientes a los judíos. Upear es inde las esperando y que se upebe. Porque hoy que éramos upebe, haikuera pues allá la hoy que no según la isla y cuera. Haikuerando y que iban a la gentil cuera roga. Porque hoy que no upebe haikuera oye considera impuro ritualmente contaminado, o sea, y que ata y ellos pecata y si no y que ata. Hay que ahora cuando ya tuvo año celebrar la Pascua pues allá. Vean de lo igual, van vendeña tender a jueves y llevaron al Mesías de la casa de Caifás al pretorio allá. Pues no explicáis de la no explicáis de la pretorio para lo igual, sino y al pretorio como si fuera que ya ñandellí cuaman para la pretorio allá, que era un lugar de donde ejecuta juicio. Era un tribunal, era un lugar donde se encontraba el gobernador romano allá. Esta es jurisdicción romana allá, eso dentro de Israel, pero era una jurisdicción romana. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. No, y que iba Gurubisha romano cuera como tenon de tajape upeteta o sambujape upeteta. Bueno, pretorio, el lugar de donde ellos o sambuji, o sea, de donde gobiernan. Evidentemente no es un lugar precinto judío, sino es un lugar romano. Claramente ya topa la definición. Era de mañana, pues arebe, Uripe amba allá, oye sucede. Era de mañana. Ella mi oraja Yashua Peike Caifa Caiwasuroga y ku romano fuera o sain bujape peteta. Romano fuera o sain buja uive peteta. Otra definición. Bueno, pretorio. Catuja ecuerando ikei romano fuera burubisha oihame. Ani haekuera oñemongu ati. Ha peisa haekuera iku anamo de catumo ai o yapo pusena pe Pascua pewa. De catumo ai o yapo la cena de Pascua. Bueno. Entonces pretorio ya explicamos va era entonces no doy que va era ni catuyo y que según la ley judía si ellos entraban en una casa de un gentil se contaminaban oye monga cuando hay potina pura limpio y que oye purifica paz y le gato eso ya por la en santidad en limpieza ritualmente y por ana y por la hoy que no bebe oye monga oye contamina. Entonces contaminarse ritualmente es una cosa. A la de pecar es violar la ley. A contaminarse ritualmente es poco algo impuro, o sea que conforme a la escritura, conforme a la ley. Pero ya entrar en la casa de un gentil que no era judío, obviamente ya era contaminarse, porque ellos
Ay, fuera pues, no era Jaime conforme a la ley las ecobecuera. Entonces, heredia o ujicuey, no cuidáis la vida santa, o sea, el lugar donde ellos pisan, el lugar donde ellos se acuestan, todo ya es impuro allá, para los judíos, ¿verdad? Ellos así lo consideran. Pero realmente con la ley vende inde anique y que vete gentil roga. Allá. Pero ese ya es dentro de la ley judaica. Y no tenían que entrar. Entonces Pretorio ya explicaba, sería pedir tribunal romano. Como te notajabe y mamó como te notajabe y peteta. De dónde gobierna, de dónde está el gobernador, dónde hace su juicio, puede Juan presentar, bueno, heredia. No dice y no habla de, pero para mí ella pone cálculo. Ella posee había algunos almacea más o menos la hora, cronológicamente hablando. El horario quieren armar. Vengo de ir la mañana y donde ir la hora. Es la tema. Sí. 18. Aunque está mañana de 18-28. 18-28. Era de mañana. Pues haré probablemente ya era para que no se ya a las 6 de la mañana para ir y ver la hora. Pero ya yo ubicas más porque las 9 y veo o clavatas y vi. Pues así en la horario. Esperando y que no entraron de Pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pero no vaya a explicar. A ver, ¿por qué no entraron en el? Vean que te explicamos ahí, en el Pretorio. Por escoger el mandamiento, no entrar en sala o en casa de un gentil, pero ese es el mandamiento de los judíos. Ese está en la ley oral, en la ley de los en la ley tradicional de ellos, no está en la Torá. Hecho 10:28, pues ya recuerda. Pedro explica la era para la de que se curija la Cornelio Roga ya IPB que vea con ley o pertenece a la tradición rabínica, pero que no es ni la Torá allá según nuestra ley, y nosotros no tenemos que entrar en la casa de gentiles. Sí, hay leyes, hay muchas otras leyes que observaban los judíos, pero que no están en la Torá. De topamos ahí porque en la senda topa y ainda hay porina. Acá preguntan si esta ley de no entrar en la casa de los gentiles, ¿en qué libro? ¿Qué capítulo, qué versículo? Naipori, Pedro Ngoipurú ahí, Pedro Ngo explica que según la ley, ahí está según la ley judía, según la ley rabínica, pero no según la Torah. Algo siempre me dejan en cuenta. Y entrego ley ya ama una sola ley hoy. Estaba la ley de Moisés, que era la ley de Elohim, que era la Torah, las instrucciones que ha sido dado al Padre, y estaba las leyes rabínicas. Aparte de leyes de ritual, leyes de nombre, nombre está ahí la ley leyes rabínicas, no iría la Torah. La petopaya mandamiento la va para ir la noikeña y la pori. Paren la petopay. Bueno, y es a mí. Y pues leyendo a ver por qué. Y sí, en todas las religiones ya ocupa el problema, las leyes inventadas por autoridades humanas o líderes de un movimiento o religión. Y sí, en todas las redes. Para la ya con el cuidado, siempre la ya seguía página. Para ver con las jeras y
Pango dogmas. La doctrina, reglamento de o doctrina, o ya puede que por afuera homoía como mandamiento, como verdades, pero realmente no es apoyo bíblico, ¿ya? Hay a veces la dogma. Y en este caso, no solamente los judíos, cierto, hay muchas religiones que tienen sus leyes creadas por hombres, ¿es cierto ahí? Entonces, ni atender a la ñande ya seguía, ya estudiaba, ya robiaba, orezco fundamento bíblico. Y si tiene fundamento bíblico, ya ni atender a la ñande fundamento bíblico y correcto. Porque en qué sentido, hay para fundamento adulterado, porque coco se vea sabe tiene exposición gurija ni complicación y ley y exposición y vale la tipo entender la Biblia, pero la o desconocer que o defenderse a Gina upea adulterado ojalá la Biblia más original más y tú ya veas venda y por hija cuando pillé a todo eso ni complicación y ley a esa ley debate Gina. Bueno, entonces, por ejemplo, argumenta, él creía eso, él estaba defendiendo eso, o sea, hablando de ese versículo. Pero la que pueda versículo no existiría en el original. O sea, en la Septuaginta griega, en la Peshitta aramea anda y por igual. O sea, o defender a capa y espada, explicarse, no sé, yo no sé por ahí, porque no, fue un versículo inventado. Contra decir para allí otro versículo pues o pilia paso es a pala ña tende a la ñandela ya seguimos y na anilla de ñembo religiosos último vez ya seguir alguna cosa falseado o alguna doctrina, algún régimen, alguna regla o mandamiento que es puramente de hombre que no está apoyado por la escritura y en su etapa original ya eso. Bueno, ya hemos pensado porque entonces ese ya va el hoy cota entonces va te cota y me algunos hijas entonces va ese cuata va la robia cierto panda cierto. Bueno, ya tu día para ni me nada ver para lo está un bula y mensaje por andú averiguado investigado lliure audio o lliure documentos registro ya por investigaciones aparte o pagos o lo mitad justamente tita pisarse no iguri pues ambue estamos investigando y estamos añadiendo en las recurrir a fuentes importantes en una vez donde predicas hija sea posible y golpeas a pearla siempre y la Emilio Vázquez hija de pescar la información autopás cierto están los documentos existen. Entonces, pensamos de ya paga. Y año puto para allí me para la programa allí pues. Bueno, a mí yo apago a ver porque la pregunta casi bueno, se peñe confundido a ver la contaminación y ley, contaminación y pecado. Transgresión de la ley es pecado y contaminación sería lo mismo y no aplicamos de contaminación oye, por ejemplo y la escritura ve animarle hombre mi oye pocote hombre mi oye pocoja entonces pues ve ritualmente o sea hoy antes de vi la posibilidad tiempo oye y que jamás la tabernáculo ve o si no la templo ve entonces upea orecola y regla esa para purifica llegar en ese tiempo y quejan pero no es pecado sí es violación de la ley primera de Juan 3:4 pues así impone primera de Juan 3:4 es pecado es violación de la ley por ejemplo incumplir uno de los 10 mandamientos exacto en vez de no robar y entonces violar la ley entonces ese sí es pecado. Ahora, de poco bueno, en nuestro caso, por ejemplo, ahora,
Es o si para la ley de la impureza, sí. La escritura dice que estás impuro. Pero nande deshabilita va bebe porque ya de recoveima beti lugar templo ahí que jamás pues pero inde que hoy epocora mote onguere se está está impuro. Shana la budía pa ere para la impuro allá. Entonces estamos hablando en el tiempo de de estos fariseos. Siempre era tocar a animales muertos o comer cosas, bueno, uno ve cosas prohibidas, sí, violación de la ley. Epocote un güere ahí, impuro. Un estado pe oía de que celebrar la Pascua. Entonces, orecollitas y cuicuripetí otra fecha. O celebras jamás la Pascua, pero oye purificar. Digo esto porque acá preguntan, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Cómo hacemos? Bueno, Añandego, en este caso, ¿qué es lo que nos purifica a nosotros? Ella de la de purificar el sacrificio del Mesías, su sangre derramada. Entonces, eso a nosotros nos purifica. ¿Sí? Y si es válido, bueno, si quieren hacerlo, si es siempre peaja. Ella pusieron la baño ritual, ella porque tampoco está no dice en ninguna parte que ese está anulado, pero ese siempre deja también anítila PMTI importancia a los ritos externos ya de lado el sacrificio del Mesías. ¿Sí? Entonces el sacrificio del Mesías purifica, limpia, por eso también nosotros tenemos perdón de pecado allá, es importante en ella ya le en cuenta. Ahora, y un baño ritual, por ejemplo, donde ella posee, ella puede baño ritual, bueno, no ir prohibido ahí, no hay ni una parte donde está anulado eso. Pero, en el caso de Moisés, más o vale ve, cuál tiene más significado, más ya priorizar, y captura más o vale vea, bueno, el sacrificio del Mesías es primero. Pero de santificar, de purificar. Ahora, la captura ya pues y ya no deja cumplir de ahí con la baño ritual. Se siempre puede ver recomendación por no ir la hoy ni la confusión. Es más, ya eso queda conciencia de cada uno, ¿verdad? El Mesías, cuando uno está hizo algo indebido, se arrepiente, pide perdón al Padre y la sangre del Mesías, el sacrificio del Mesías le perdona. Ahora, y si se va a hacer un baño ritual, ese no perdona pecado. Va no perdonar pecado. Otra cosa, ese ya explicamos, uno simbólicamente para limpieza, simboliza la limpieza, o sea, aprende conciencia, aprende, bueno, allá poti baño ritual, añe purificar físicamente, pero del perdón de pecado no te limpia el agua, no te limpia el agua. El perdón de pecado, o sea, la transgresión de la ley, es el Padre que te perdona por el sacrificio del Mesías. Y el que quiere hacer baño ritual, que haga, pero a nivel de Saraya veí que la sangre del Mesías y el sacrificio del Mesías no puede ser suplantado por ningún otro ritual. Bueno, antes la etapa. Y justamente acá estoy explicando eso. Yo no estoy diciendo, Chenda IBM, que acá dice que los judíos hacían el bautismo para limpiarse de sus, bueno, en este caso no es de sus pecados, sus impurezas. Ahora, nosotros no podemos dejar de lado el sacrificio del Mesías y solucionar nuestro pecado con el agua, o si no sería negar al Mesías. Bueno, aunque te explica, vea. Ellos no es que se lavaban, se bañaban para limpiar, porque esas esperan cuando el templo estaba firme, ¿qué hacían ellos por sus pecados? Para es importante estudiar la Torah, o sea, los 5 primeros libros.
Cuál estás ahí, ojota oña pumija, o yahu, oye bautizado, o yapola y baño ritual, ya son perdonados. Tenía que llevar ofrenda, papá. Ofrenda, ahora, o manual de animales y culpa recuerda. Peango pecha guri, pechango bien establecido guri, pues. O sea, y el ritual que ellos hacían es para purificación, que ya recién expliqué. Bueno, pero eso, da y a ver, ya es bueno, haga lo cual le ve la hija del Mesías, no, tampoco dije eso, ya especifiqué más adelante. Y es a mí, a ver, eso 20:13, Levítico 24:17. Este peigon va es nada. Ah, ahora dale en Milan de explicación. Muy coño, pues nupea tienes leyes inventadas ahí o dogma, pues así ya comentamos ahí. De nada les sirve, ya que asesinarán injustamente al Mesías. Allí sí transgredieron una ley legítima de Elohim. Amén. Eso 20:13, Levítico 24:17. O sea que entendemos, la UPAP, que vete gentil, roga vende violar la ley. Pero pues según y ley cuedan, después se vaya y explicamos ya monto de guri. Ahora, la ley legítima sí, cuera sí o asesinato al Mesías veina. Así hay. Acuerda uno y que la gente luego pues no contaminar, pero sin embargo cometeta pecado y asesinato, falso juicio. O calumniatas avisadas, moita falso testigo, no, otros, realmente sí. Hoy por una vez hago comentarios. Se cuidaban de cumplir la ley, un dogma humano de ley rabínica, pero estaban incumpliendo la ley del Todopoderoso, al revés. En dijo, wea, bueno, a pegar que te haya cuidado que no lo están yendo, va a ver paña hija. Xami, ve cuando hay cuelan de nada pasa si, ¿qué pasa si no me purifico con agua? Igual la sangre del Mesías y el sacrificio me sirve, claro que sí. Por eso estaba diciendo, para algo ya pues están de conciencia, ya poseen, pues ya pota. Porque tampoco un día tú heredas ni ella porque no, después de parte de ella upaña nula ahí, pero el sacrificio del Mesías es superior. Nosotros creemos que por medio del sacrificio del Mesías y su sangre limpia y purifica y perdón, por eso recibimos perdón. Anían a Belletti no, anga pastor Emilio e ian de malo valea, justamente a muy te voy a explicar y no voy a guribe de mi parte. El agua no tiene más poder que el sacrificio del Mesías o ningún otro ritual. Bueno, no entender por ahí a veces y se ve, no pega con tema con más 595-985-162-975 lo mismo. A veo ponando comer el Pesaj, entre paréntesis Pascua, o comer en el Pesaj. Comer el Pesaj o comer en el Pesaj, pregunta. ¿Cuál es la forma correcta? Comer el Pesaj o comer en el Pesaj. Bueno, ya es a mí, Pesaj vaya. Aparte de que es una festividad, antes que nada la pesa se le llamaba un cordero de sacrificio. Entonces, pues ya, pues a la pues me allí, pues ya y quemará eso capítulo 12 verso 13, pues ya estudiamos la Torah, o sea, uno de los de la Torah, uno de los 5 primeros libros, una de las instrucciones del Padre que es acerca del pesa, leyes, requisitos, mandamientos, tiempo estipulado para celebrar un Yom Baite. Eso es a Levítico. Y comer el pesa en el pesa. Se puede comer el pesa en la festividad de pesa, pues así.
Creo que ambos porque comer el pesa es lo importante ahí. Eso y de un cordero la sacrificio. Japape cordero con la y 12 8 y pima oína y be una embolli asado ya pues a un paitena. O sea que la cordero era el pesa. O sea, era el sacrificio de pesa. Y la palabra pesaj, pasar por alto. Y la sacrificio en pesa, para que pase por alto esa mortandad se tenía que hacer un sacrificio. Y se comía ese sacrificio. O sea que de ambas formas son buenas y buenas. Comer el pesa en la festividad de pesa. Allá. Y es a mí. Sí, día 14 hasta el último día de los panes sin levadura. Exactamente. 14 de abril sería este. Pero mañana, hueve. La muitella celebra pauga. La muitella celebra pauga. Sí. Y con más los 7 días de pan. Ahora estamos esperando el Shavuot. Pentecosteñas a la otra festividad ahí. Y por la conteo 50 días después de la Pascua. Bueno, sí, es importante estudiar con cuestiones de festividades importantes. Ya, pues vengo, taitimba, ya aprendes a da hipogiriete, ni cumplir tranquilo y te digo. No iría ahí, así como el mandamiento de los 10 mandamientos, no, este tampoco fue abolido de Topay ni una parte. La mopa y japela a nivel ya cumplir las festividades bíblicas. Tampoco hay mandamiento o algún apóstol o el mismo Mesías de ir y que oñanula pajama con. Por eso es que nosotros seguimos cumpliendo, guardando estas festividades que son mucho más bíblicas que otras festividades allá. Anda ahí por y gusto. Ahora bendición. Bueno. Cualquier cosa más esa Kairamo PM, vea que tú ya continúa en grupo o si no en privado, más 595-985-162-975 o en MHP grupo, seguir ya ponían de la pregunta acerca de algún punto pea copredica ven a entender esa caña ven. Oye, mañana yo topata con era muy hemos pea cobrar más era hina peca atora, ven aquí un pastor Emilio Vázquez y Shalom hasta mañana, bendiciones. Thank you.